Que tenemos distinta base, una memoria de 4 gigas por 8. Decíamos configurar la memoria ya. Tal vez alguien tenga un computador con 4 gigas de memoria RAM, 4 gigabytes, ¿no? Es pequeño, creo ahora. Para que tengan idea, el primer computador que funcionaba en el CPD en ese tiempo, donde Valet era el director del CP2, ahí trabajaba don Chicho Zuna, y después de haber terminado mis estudios me vine a Santa Cruz y trabajaba en una empresa que justamente le hacía el mantenimiento a los equipos que se llaman los PDP digital. Era una marca. ¿Okay? Entonces creo que estos equipos para mí siempre debieron estar en algún museo, deberían guardarlos. Tenía varias unidades. Por ejemplo, había una unidad donde se veía una cinta, donde se veía también tarjetas, y este equipo podía levantar el sistema operativo que era propietario, es decir, es propio, podía levantarlo por cinta, con teclado, tenía un teclado ahí, o por tarjetas. Pero tantas unidades tenía, y había una unidad que era la memoria RAM. 128 KB tenía de memoria RAM este equipo. ¿Ok? Realmente no tienen idea de lo pequeño que era la memoria RAM de ese tiempo. Seguramente usted cuando conoció su primer computador, ¿cuánto tenía de memoria? Cuando alguien o vio el computador de su padre, qué sé yo, uno antiguo, ¿cuánto creen que tenía? 2 gigas. 2 gigas. ¿Sí? Después, alguien más antiguo, 512 megas. 512 megas. Más antiguo siempre. Entonces, ¿ve? Estamos hablando de la era de los... Creo que vamos a cambiar el ejercicio, ¿ya? Esto que quede como ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Me lo muestran, les ayudo. Vamos a, más bien, vamos a conocer los primeros computadores que compramos en nuestro centro de computadoras. Nuestro centro, las primeras computadoras que se compraron acá se llamaban las Popular 500 de la marca Acer.
hemos vivido en la universidad realmente. Entonces, hubo un tiempo que yo era el técnico del PDP, el ingeniero Monroy, que debe conocerlo también, trabajaba conmigo, éramos colegas. Cada vez que se caía la unidad de disco, eran como 2 lavadoras de ropa, así de ese tamaño, donde se abría la tapa y se colocaba un disco removible de esta altura, de este ancho. Entonces tenía como unos platos para agarrar, se colocaba, se lo giraba en sentido contrario y salía la cobertura y quedaba el disco removible dentro de un eje. ¿Okay? Esos discos tenían capacidad de 5 megabytes. ¿Okay? Y costaban $3.500 cada uno. En el CPD, ustedes cuando entraba tenía stand y ahí tenían los discos, ¿no? El doctor Valer los tenía fichados, sabía qué había en el contenido de cada disco, eran backups. Así que su trabajo habitual de ellos era sacar un disco, colocarlo allí y salvar la memoria de lo que habían estado trabajando ahí en ese disco. Cuando encendían las unidades de disco, estas giraban a 15.000 revoluciones por minuto. Y así que se encendía, ellos giraban y cuando llegaba a una cierta velocidad ya estándar, salía un brazo de 16 cabezales, 16 ejes, y cada cabezal o cada eje tenía 2 cabezales, arriba y abajo. Entonces lo que hacía era chicotear, leía y hacía esto. Ahí estaba guardando la información o leyendo la información del disco duro a esa velocidad. Entonces les digo que había una unidad que nos hacía doler la cabeza porque solo regulaba la tensión a 5 voltios. Su objetivo principal era entregar 5 voltios, aquel que usted tiene en su cargador. ¿Okay? No es que yo cuando hacen práctica les digo, corten, agarren un cargador y córtenlo y van a tener positivo o negativo 5 voltios. Pero esa unidad era una fuente regulable, ¿no? O sea, regulaba la mayor cantidad de veces con varias etapas para entregar 5 voltios. Los límites permisibles eran hasta 5.13 voltios y 4.86, 88. Ya estábamos asustados ahí con esos niveles. Entonces nosotros que hacíamos mantenimiento teníamos que cargar todo el sistema para en plena carga medir ese voltaje. ¿Okay? Entonces siempre se trabajaba como cuando limpias los vidrios en un edificio de 60 pisos, por ese temor. Cuando leía 505, 499, 505, 01, 02, no estaba feliz. Cuando estaba con 513 ya estabas, o con nivel bajo. Pero cuando esa zona del CPD tenía problemas en el transformador de afuera, esa zona lo llamó la CRE zona roja. Nunca pudo resolver el problema de crecidas y caídas de tensión en ese sector. Justo. Entonces, cuando había una subida de tensión abrupta, esta unidad que controlaba se volvía loca. Podía sacar 5.7, 5 o 6, pero eso ocasionaba que si estaba la unidad leyendo, aterrizaba cabezas. Así como si tuviera uñas acá y raspara la pizarra con fuerza y saliera humo con olor, etcétera, así era. El disco totalmente se dañaba. Las cabezas
no servía. Había que sacar todo eso chamuscado, botar, ya no servía, ¿no? Por eso era necesario tener en esos equipos backup de backup. Hasta en cinta se tenía backup cuando las unidades se quemaban. Normalmente hasta las 2 se quemaban, desgraciadamente, porque había un comando como de disk copy que hacía que de la unidad A a la unidad B transfieran la información. Imagínense cuando ocurría eso. Entonces sentíamos ese olor y ya nos agarrábamos la cabeza. Significaba que estando yo o Monroy, ir allá, apagar todo, sacar todo esto, sacar las tarjetas, regular a 5 voltios, ir a ver qué tarjetas se quemaron en esta unidad. Tenía 14 tarjetas pequeñas, teníamos que tener un set de tarjetas, y cuando era fácil detectar dónde estuvo el problema, tenía unos manuales bárbaros, páginas de páginas, donde nosotros podíamos hacer seguimiento y con nuestro osciloscopio podíamos ver y llegar hasta el circuito integrado que estaba quemado. ¿Okay? 2, 3 días de trabajo día y noche y se le lograba levantar todo eso. ¿Okay? Así, pero había que dedicarle mucho tiempo. Cuando el doctor hacía su requerimiento para comprar el disco duro, me lo daba el requerimiento a mí y terminaba yo mandando eso a La Paz le vendía, después aparecí yo como vendedor, ¿no? Hacía el servicio ahí, pero también le vendía varias cosas a la universidad a través de la empresa. Lógicamente pasaron los años y en la carrera yo ya trabajaba, queríamos comprar computadoras. Nuestra empresa donde yo trabajaba era casi única. En ese tiempo había 3 empresas bien conocidas, ¿no? Dimas, Sisteco y nosotros, se llamaba así. Entonces nosotros vendimos, no me acuerdo si eran 40 computadoras, las primeras que tuvieron el centro, ya deben estar botadas por ahí, no lo han debido ver. Un monitorcito de 16 pulgadas, ¿no? Ahora, esas eran las primeras computadoras. Esas tenían 3 bancos. 2 bancos ya venían llenos, ¿ya? Entonces, su memoria de venía con 512 KB y podía crecer a 648 KB o 768. A ver, sumen 512 más 128, 768, 640, 128 más 640. Y 128 más 768, ¿no? Sí, ¿Está eso? Esa era su máxima memoria en RAM. ¿Ok? La memoria RAM no viene como una sola unidad. Está distribuida en bancos de memoria. Ahora usted destapa su computadora y encuentra unos slots. Uno de ellos debe estar lleno o 2. Esos son las memorias RAM, los que están llenos. Y las que tienen al lado, en ranura vacía, son para expansión de memoria. ¿Ya? Entonces, dos bancos hacían de 256 a 256 y 2 bancos vacíos. ¿Ok? La computadora se les vendió con 512 KB, la mitad de 1 mega.
Alguien dijo que conocía su computadora con 4 megas, 512 megas, la mitad de 1 giga. 512K, realmente pequeño. Los dos bancos donde podríamos cargar solamente aceptaban 128 KB. Por eso el equipo podía crecer a 768 KB. ¿Ok? Bien, veamos cualquiera de estos bancos. Analicemos como ejercicio cualquiera de estos bancos. Banco C. Ya nos vamos a inventar una memoria, un circuito base. Vamos a pensar que tiene 64K. KB, o sea 64K por 8. Ese va a ser el circuito base. Circuito integrado base. Entonces lo vamos a desnudar esa memoria RAM, lo vamos a analizar. ¿Ok? Lo vamos a analizar. Estos bancos de memoria estaban constituidos por circuitos integrados. No habían todavía los SIM o los DIM, que ya deben conocer, ¿no es cierto? O los STRAM, ¿no? Como quiera que lo conozcan, no había nada de eso. Uno tenía que manejar circuitos integrados. Tenía que tener un desarmador plano delgadito para meterlo al medio y jalar para que salga el circuito y poner otro. Tenía que tener cuidado de que las patitas estén bien alineadas de este lado y introducirlo presionando con mucho cuidado. Cuando se doblaba una de las patitas o estaba así y un torpe venía y lo presionaba, entonces la patita hacía que, como este brazo que no asienta ya, digamos, ¿ok? Lógicamente no funcionaba, ¿no? Entonces, detectar eso, jalar y mirarlo y enrectarlo con un alicate de punta o nitro, etc. Había que hacerlo con mucho cuidado porque podías romperlo por lo que se hizo esto, ¿ok? Si lo grabas ahí con mucho cuidado, limpiabas un poco, ¿sabes con qué se limpiaba o con qué se limpian los pines o las memorias? Esos contactos se limpian con un borrador, como los que tienen ustedes. Con eso se limpia y se coloca debidamente. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué memorias estaban en cada banco, cómo estaba configurado cada banco, partiendo simplemente del hecho que teníamos los circuitos integrados de 64K por 8. De los que llegan recién se han perdido, ¿no? La historia, pues. Ahora bien, primer punto, conocimiento del circuito integrado base. El ejercicio anterior también lo hicimos así, tratando de plantear una metodología bien clara para que usted pueda tomarlo como modelo y pueda configurar cualquier tipo de memoria. Vean que estamos todavía por el orden de los K, acá explicando. Ese tipo de funcionamiento funciona con los megas y funciona con los gigas, con los cuales ya ustedes están usualmente manejando, ¿okay? Desempeñándose con 16 gigas, etc. Ok, entonces tenemos el circuito base de 64K por 8. Ustedes van a su tabla y dicen que el bus de direccionamiento debería tener ¿cuántos bits? 16. Esa tabla tienen que manejar. Este bus de acá es de 8.
porque los datos son por 8 bits. Selector de chip y read write. Simplemente con la capacidad del circuito base, nosotros ya comenzamos a configurar, conocer el circuito base. 2. Acá ya tenemos que reconocer a dónde queremos crecer. Entonces, acá de 64K por 8 necesitamos 256K por 8, crecer, a configurar 256, un solo banco. Después ya tenemos idea que este es el mismo y este va a ser similar. Ok, entonces paso 3, crecimiento, ¿en qué? ¿Ah? El bus de dirección. En bus de dirección. Diga usted crecimiento en cantidad De palabras. de palabras. O sea que tenemos el circuito base y tenemos a dónde queremos llegar. Si está eso claro, sabes qué tienes que hacer. ¿Ok? Entonces ahí reconoces que solo tienes que crecer en cantidad de palabras. El circuito base te guarda 64.000 palabras y quieres ahora guardar 256.000 palabras. Ok, pues acá vamos a hacer nuestro circuito y ejecutar. $64 más 64, 128, más otro 128, 256. ¿Sí? Necesitamos 4 circuitos de 64 para llegar a 256. Cada circuito tiene un bus de direccionamiento para que opere, para que funcione bien. De 16 bits. ¿Cuántos bits de direccionamiento se requieren para 256? 18. ¿Ah? 18. 18. Todos tienen que dominar esa parte, si no 18, o sea que necesito a la entrada aumentar 2 bits. Tengo que llegar a 18. Necesito aumentar 2. Por lo tanto, 2 por 4. Entonces, un error básico es creer que necesitas 2 por 6, 2 por 8. No hay. O es 2 por 4, el próximo es 3 por 8. ¿Ya? Y el próximo es 4 por 16. Y no va a ser casualidad de que esas 4 salidas justo manejen los 4 circuitos. No es casualidad, es progresión. Así que ahí explicamos y decimos que 16 bits del bus de direccionamiento apuntan la misma dirección en cada uno de los circuitos.
están apuntando a la misma dirección, pero con los 2 bits que aumentamos en el bus de direccionamiento, podemos seleccionar uno o el otro, o el otro, o el otro de los circuitos. Cuando seleccionamos este, podemos guardar 64.000 palabras. Cuando seleccionamos este, podemos guardar 64.000 y sucesivamente, es decir, total 256K bytes. Luego, lógicamente, ¿para qué estás entrando a la memoria? ¿Para dejar información o para sacar información? ¿Alguna pregunta? Acá ya está explicado este banco de memoria. No requiere aumentar la cantidad de bits, porque el circuito base es por 8 y lo que nos están pidiendo también es por 8, o sea que no vamos a aumentar, solo estamos simplemente creciendo en cantidad de palabras. Es el ejercicio, ¿ok? Habrá un ejercicio que mantenga la cantidad de palabras, no se vaya a crecer, que sea 256, pero necesite palabras de 16 bits o de 32. Entonces ya, eso es otra cosa. Eso ya es crecimiento en la cantidad de bus de datos. Acá el bus de datos es 8 constante. Por favor, cuando ustedes lleguen a esto, por más que esté bien, no está completo si no explican cómo consiguen, cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, hay que entender este diagrama y hay que explicar. Cuando siempre les digo, les reitero, pero en el examen siguen haciendo esto. Después me dicen por qué sobre 40 me puso 20 o 30, que no tiene nada de explicación. ¿Ok? Entonces acá usted no crea que está perdiendo su tiempo cuando comienza a explicar y dice, si tengo una memoria de 64K, entonces requiero 4 de ellos para tener 256K, ¿no? El bus de direccionamiento de cada uno de ellos es de 16 bits y ese bus es común. En realidad están explicando este circuito, esto es lo que lo están mirando y están explicando, no es nada difícil. ¿No ves? Lo estás viendo. Entonces el bus de 16 bits direcciona la misma ubicación en cada uno de los circuitos integrados, pero a través de aumentar los bits de direccionamiento de 2, quiere decir que debo usar un decodificador de 2x4 que tiene 4 salidas y que cada salida va a activar alguno dependiendo de la entrada acá. Listo. No hay más. Si quieren ser más exhaustivos, perfecto, les va a ir mejor. Si no, ahí. Continuar. Preguntas. Describiendo lo que has hecho. Vamos a seguir. 4. En el punto 4 podemos decir que el banco 0 es igual al banco 1. O sea, no vamos a dibujar y explicar lo mismo, porque este banco es de 256 y este es 256. Pero el banco 3 y el banco 4 son diferentes.
8 bits, 16 bits. No puede haber. Si no, no cumpliría el otro, ¿ya? Entonces, el computador en su arquitectura maneja el sistema binario. Así que todo es binario, todo. El crecimiento del bus de datos también es binario. No les voy a decir, configuren una palabra de 8 por 10. ¿No? Ya estamos en memoria RAM. En la memoria secuencial podría ser, solo para que usted sepa manejar cuántos registros y cuántos bits tiene cada registro. ¿Ok? Pero en esta parte más, usted crece el doble, el doble, el doble. Entonces, atentos, 64K más 64K, 128. Son solo dos circuitos. Acá le entra 16 bits. Y ahora bien, ¿cuántos bits se requieren para 128K? De direccionamiento. Va usted a su tabla y ubica 128 igual a 17. ¿Sí? 17. Todos tienen que estar seguros. 17. 17. Por lo tanto, tengo que aumentar solamente un bit para tener 17 bits de direccionamiento. Entonces este señor es 1 por 2. No puede ser diferente. Justamente los dos circuitos. Y entonces explica lo mismo. El bus de 16 bits direcciona la misma ubicación en ambos circuitos. Ahora son dos circuitos. A través de un bit, con 0 selecciono este y con 1 selecciono este. Entonces, acá puedo guardar 64K y acá 64K, haciendo un total de 128K. A ver, ahora se van a agachar con su cuadernito y voy a presentar una barbaridad. A ver, cada banco de cuánto se puede configurar, ya olvidándonos 252, es verdad que su límite era 512 y solo podían acoplar 128 en cada, pero pensemos que podía ser, digamos, podíamos necesitar mayor crecimiento y como estamos configurando, aunque no exista, pero usted está configurando bien. O sea, puede decirme, necesito tantos circuitos de esto. ¿Okay? Pensemos que cada banco quisiera tener una memoria de 3 KB, de 3 megabytes.
En 4 bancos, ¿no? En 4 bancos. Así que no lo vamos a terminar el ejercicio, solo quiero ver si ustedes están ya entendiendo. Aquí va a ser una barra basada. No, si se quiere llenar con pan, te dan unas galletitas así chiquititas, ¿no ves? ¿Cuánto vas a necesitar de eso para llenar? ¿Ok? Así es. Entonces, tenemos un circuito integrado base de 64K y ahora queremos configurar 3 megabytes en 4 bancos. Banco 0, banco 1, ahora equivóquense, no importa, peor es que se equivoquen al examen. Digan cualquier barbaridad. ¿Cuál sería la distribución que se les ocurra para tener 3 megas? 2 de Omega y 2 de 512 kilobytes. ¿Un mega? ¿Un mega? Y lo demás de 512 kilobytes. 512K y 512K. Muy bien. En algún ejercicio puede ser que haya opciones, después ya lo vamos a ver. Pero creo que en este ejercicio no hay otra opción. ¿Ya? Porque lo estamos haciendo en 4 bancos. Porque lógicamente usted diría, no, voy a usar solo 3 bancos. Pero en 3 bancos, ¿qué tendría que poner? Un mega. Ya está. Ahora repasemos un poco esta parte. Esto de acá. Lo que estoy dejando es válido. Lo que usted me va a proponer ahorita es lo que me va a dar a conocer si usted ya está engranando, agarrando el concepto, todo eso. Como el circuito base es el mismo, los 16 bits necesito. Ahora bien, ¿cuántos de estos circuitos tengo que dibujar acá? ¿Cuántos? 16. ¿Ah? 16. ¿16? A ver, ayúdenme. Con de 64, ¿no? Con 2, 128. Con 4, 502. Con 8, 1024. Con 2 son 128, con 4 son 256, con 8 son 512 y con 16 son menos. El doble. ¿Están viendo? Entonces aquí. 64 más 64, 128, ¿no? Otros 2, otros 128, otros 2, otros 128, otros 2, otros 128, ahí tengo 256, tengo 512. ¿Ya me da idea? ¿Cuántos estoy usando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apenas llegué a 512, entonces tiene razón. Son 16 circuitos. Muy bien. Acá está el número 15, este es el 0. Está bien. Ahora, el bus de datos. Usted ya no diga nada. A ver, el que menos está entendiendo. Vaya a sentarlo, el que menos está entendiendo, sea valiente, levante la mano ahí. ¿Ah? Pues que esto no es una iglesia, como decir, ¿quién quiere recibir?
A ver, ¿quién lo está entendiendo? Vaya a su tabla. En su tabla. ¿Cuántas líneas de direccionamiento necesitamos para 16 circuitos? A ver, acá, ¿y salida de cuántos va a ser? Este circuito integrado tiene que ser por 16 para que cada línea vaya a cada circuito, ¿sí o no? ¿No ve? ¿Qué decodificador hay? 3 por 8, 4 por 16, entonces este es 4 por 16, por lo tanto acá hay 4 líneas, 16 más 4, 20, y usted ha ido a su tabla y ha visto que son para 1024, que es un mega, es 20 líneas, 16 más 4, ¿ok? Ahora, este es un banco, otros 16 circuitos, otro banco, y acá, ¿cuántos circuitos necesitamos? 8. Más 8. ¿Cuántos circuitos total necesitamos? 16, 32, más 8, 40, 48 circuitos. Es una aberración. Entonces, habría que buscar un circuito integrado base más grande. El de 64 nos quedó muy pequeño. Entonces, para no tener ese problema de que haya muchos circuitos integrados, tenemos que buscar otro que esté más cerca de acá. ¿Ya? De 512 o de 1K. Listo. Perdón. De 1K. 256, 512 megas o 256 megas para que un mega sea realizado con 4 circuitos o con 2. ¿Ok? Entonces es válido ese ejemplo que les doy cuando usted quiere llenarse con pan, ¿no? Ahí 2 panes medianos, yo creo ya está, ¿no? Pero si le dan unas cositas así como puntitos, francamente van a estar artistas. No hay físicamente tanto espacio para poner en cada banco 16, porque los circuitos integrados son del mismo tamaño. ¿Alguien tiene por ahí circuito integrado? Lo tiene, ¿no? Están agarrando una caja ahí. ¿Quién agarró una caja? Son del mismo tamaño los circuitos integrados. El circuito base de 4 compuertas es de este tamaño. Y el flip-flop 7476 que tiene N compuertas es del mismo tamaño. La memoria, etcétera, es del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, los circuitos integrados en tamaño no es que digan, para 256, para 64 es el tamaño de mi uña. Entonces, para construir un circuito integrado de 128 va a ser de este tamaño. No hay eso. ¿Ok? Si ven en algunas computadoras unos circuitos diferentes en tamaño que otros, no es porque sean de la misma familia, es porque son de otra familia. Por ejemplo, he visto unos circuitos integrados de este tamaño que sirven para protección en las entradas. Entonces, internamente no tienen compuertas, lo que tienen son diodos fusibles. ¿Ok? Entonces, hay variedad en su tamaño, en su tarjeta madre de circuitos integrados. Hay, es cierto, pero no está en función de que un circuito integrado tiene la mitad de la memoria y con otro del mismo tamaño haría un circuito grande. No, son del mismo tamaño. ¿Ok? Así que bueno, algo similar a un motor de vehículo. ¿Ok? Su motor es de este tamaño, tiene 256 caballos de fuerza.
sacan uno de carrera 512, no es el tolerance, es un poquito más. ¿No? Listo, muchachos, ahí quedaremos. Cualquier duda que tengan, por favor, antes del examen, para que tengan la oportunidad en el examen de responder bien.